turning today to Paul's second letter to the Corinthians. Me dirijo hoy a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Segunda de Corintios 6, 7. Y leemos aquí las siguientes palabras. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Y nuestro tema esta mañana es el ejemplo de un verdadero ministro o de un ministro de verdad. Ahora, el apóstol Pablo, recordemos que está lidiando con el tema del ministerio de la reconciliación, el servicio de traer almas al Salvador. Y él nos ha estado hablando del trabajo y el compromiso que esto conlleva, que esto reclama. Podemos ver en los versículos del 4 al 5, donde él introduce las dificultades, las persecuciones y las cualificaciones requeridas. Se nos habla, por ejemplo, de la pureza, de la amabilidad y otros temas. Pero cuando nos acercamos a este versículo 7, se nos habla acerca de las armas que se requieren para el servicio. Y esto, desde luego, es escrito por el apóstol Pablo, quien es un ejemplo tremendo de compromiso y de servicio como un siervo del Señor. Y se nos provee este ejemplo aquí con aspectos importantes que deben ser seguidos y observados. Y leemos aquí en palabra de verdad. Y mi primer encabezado es las armas de nuestra guerra. Las armas de nuestra guerra. La palabra de verdad. Estas palabras son muy ricas. ¿Y qué quieren decir cuando se dice palabra de verdad? En nuestras mentes, inmediatamente, se nos viene la idea de que se está escribiendo toda la Biblia y todas las doctrinas de la Escritura. Pero de hecho no es básicamente esto cuando se utiliza el término la palabra de verdad. Él está hablando de manera particular acerca del Evangelio. Y lo sabemos porque en otras partes él lo ha expresado así. Recordamos, por ejemplo, lo que dice en Efesios, cuando se habla acerca de la verdad, de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Así que cuando el apóstol Pablo usa el término palabra de verdad, se refiere específicamente a las doctrinas de la salvación. Y es exactamente lo que se nos explica en el primer capítulo de Colosenses, cuando el apóstol Pablo utiliza este término para definir que la palabra de verdad es el Evangelio. Cuando él usa esta expresión, tiene en mente el Evangelio. Y esto no nos sorprende que él tenga en mente de forma particular el Evangelio al usar esta expresión, porque toda la temática que se nos está tratando aquí es el ministerio de la reconciliación. Así que es evidente que si el apóstol Pablo ha estado hablando principalmente en el capítulo 5 y 6 acerca del ministerio de la reconciliación, es decir, la obra de reconciliar almas con su Salvador, evidentemente esto se hace no a través de todas las doctrinas y las verdades de la Biblia. Bueno, nos sorprendería que se utilizara el término palabra de verdad si se refiriera a todas las doctrinas bíblicas, pero se refiere básicamente o concretamente al Evangelio, a la palabra de la salvación, las doctrinas de salvación. Y esto, desde luego, es un deber entre los muchos deberes que tenemos, como que tiene un ministro, es la predicación del Evangelio. Y menciono esto porque extrañamente, o mejor, misteriosamente, es algo en lo que muy a menudo tropiezan las iglesias, que incluso creyentes, iglesias evangélicas, rápidamente van dejando a un lado los servicios evangelísticos y aquellos mensajes que tienen que ver
con razonar acerca de la necesidad de la salvación y de la reconciliación con el Señor son dejados a un lado. Hubo un tiempo de manera histórica en este país que muchas personas predicaban el Evangelio, pero con el tiempo esto se dejó allí a un lado y después sabemos que hubo un avivamiento, hubo un despertar. ¿Y cómo fueron estos avivamientos posibles? Pues a través de la predicación del Evangelio. Y es triste que incluso hoy en día, incluso creyentes, predican escasamente acerca del Evangelio de una manera persuasiva. Así que sabemos que cuando la palabra aquí nos dice palabra de verdad se refiere al Evangelio. Yo recuerdo en quizás recién terminado el 1999, cuando empezaba el nuevo milenio, recordábamos que hubo una lectura en un seminario y entonces y estas personas en aquel seminario creían las cosas ciertas y tenían unas posturas sanas, pero fue allí donde tuve la oportunidad de hablar básicamente de la necesidad de la predicación evangelística. Y fue el tema que estuvimos tratando frente a la necesidad que existe de una predicación continua del Evangelio de manera persuasiva. Y recuerdo que un hombre de más o menos unos 20 años se acercó y no estaba de acuerdo conmigo. De hecho, discutió conmigo o debatió conmigo de una manera bastante inusual, o él estaba un tanto molesto quizás respecto a lo que yo estaba hablando. Y él decía que eso no era lo que él había aprendido y que eso no era lo que él había recibido. Pero, desde luego, es algo que se ha ido proliferando a lo largo de muchas iglesias que han dejado la predicación evangélica, y es algo que yo desde luego he enseñado siempre, porque aunque en muchos seminarios hoy por hoy no es algo que esté de moda, esto es algo prioritario, predicar la palabra de verdad. La palabra evangelio no es usada en la Biblia como un sinónimo de toda la verdad. Cuando decimos las nuevas noticias se refiere a las buenas nuevas, a las buenas noticias del Evangelio. Predicar. Ahora, muchos cristianos no saben esto y piensan que cuando se habla de la palabra evangelio se refiere a toda la Biblia. Y algunas personas creen que predicando cualquier aspecto, cualquier doctrina bíblica, están predicando el Evangelio, y no es así. No necesariamente, aunque estés enseñando cosas sanas, estás enseñando el Evangelio, porque desde luego el Evangelio únicamente compete a aquellas doctrinas que tienen que ver con el plan de salvación, y es a eso a lo que se refiere el apóstol cuando habla de la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Y también nos dice, se menciona aquí, en el poder de Dios. Ahora yo quisiera que fuésemos juntos por un momento a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3. Primera de Corintios 2, 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto no significa aquí que él hizo señales maravillosas como algunas personas pueden pensar. El apóstol Pablo podía hacer este tipo de cosas también, pero él aquí está hablando de la predicación. Dice, mi palabra y mi predicación no fue elaborada con un razonamiento humano, sino con la demostración del Espíritu de poder, lo que significa que a medida que él predicaba el Evangelio, el Santo Espíritu obraba y regeneraba corazones, obraba en los corazones y atraía a las personas al Salvador. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es por el poder de Dios. Por eso el versículo 7 de 2 de Corintios 6 nos dice, en palabra de verdad, en poder de Dios.
el Evangelio, desde luego, no puede ser predicado a través de actuaciones dramáticas o de ficciones, no, sino que debe ser llevado a través de manera persuasiva por la predicación de los siervos de Dios con el poder del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ¿qué? ¿Lo único que vamos a tener es predicación? Y en muchos libros en estos días se dice que, bueno, y de hecho no enseñan mucho acerca de la predicación. Algunos creyentes bíblicos dicen lo siguiente: seguramente será más poderoso y más efectivo si hacemos una obra de teatro maravillosa o un concierto musical de modo que se muevan las emociones. Pero no, el método de Dios es por la palabra de verdad en poder de Dios. Es a través del poder de Dios, el cual es más grande que cualquier otra cosa que podamos hacer nosotros. Pero el apóstol Pablo continúa: con armas de justicia a diestra y a siniestra, es decir, a derecha y a izquierda. Y esto nos recuerda a Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y así el apóstol continúa, versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que él, en 2 Corintios capítulo 6, tiene en mente este mismo equipamiento, esta misma armadura. Cuando habla acerca de a diestra y a siniestra, entendemos de Efesios que posiblemente en la mano derecha estaba la espada y en la mano izquierda el escudo. Había estaban todas las armas ofensivas y defensivas, la cual es la palabra de Dios, de manera que podamos ser útiles, efectivos en la predicación del Evangelio. Pero desde luego no podemos dejar el escudo, porque debemos defender la fe. Y esto es muy importante, debemos defender nuestro propio corazón de los dardos de fuego y de las astucias del enemigo, de las tentaciones y de sus sugerencias malvadas. No olvidemos que tenemos la espada del Espíritu declarando la palabra de Dios, pero también con el escudo protegiéndonos contra la tentación y contra los temores. Así que tenemos la espada, que es el arma ofensiva, y el escudo, que es la protección, lo defensivo. Y esto está en mente del apóstol cuando viene al versículo 7 del capítulo 6 de 2 Corintios. Dice, con a diestra y a siniestra, es decir, la espada y el escudo. Y ahora podemos ir a otro encabezado en el versículo 8, y es este. El apóstol Pablo, desarrollando este tema del ministerio y animándonos a ello, nos menciona la recepción que tenemos de esto. Recordemos que él se vio envuelto en una inmensa hostilidad física y muchas veces, aún así, él siguió adelante con su labor. Muchas veces fue un ataque de carácter intelectual, pero a menudo fue incluso legal, un ataque legal contra las cosas, contra las doctrinas. Y dice aquí el versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Usualmente se distinguen estas dos cosas entre honra y deshonra, por mala fama y por buena fama, y se refiere que a la honra y por deshonra es aquello que el apóstol Pablo
es lo que se hablaba acerca del apóstol Pablo a sus espaldas o en referencia a él. Es decir, la honra y la deshonra eran aquellas cosas que se daban, que se le decían, digamos, de frente, y las cosas que se le decían por la espalda. Entonces él decía en honra cuando le hablaban de frente y deshonra cuando quizás a espaldas de él estaban hablando. Y aquí esto refiere a la honra de los creyentes, por lo menos de la mayoría de ellos, pero que también son expuestos a la deshonra, a la indiferencia, a la contención, al menosprecio de los paganos y de muchos judíos incrédulos en este contexto histórico que leemos aquí. Entonces, por mala fama y por buena fama, muchos falsos maestros fueron a la iglesia de Corintios y a otras iglesias y empezaron a promover ideas heréticas y empezaron a denigrar del apóstol y a decirle a otros, a los creyentes, que el apóstol Pablo en realidad no era en realidad un apóstol, y que ellos tenían mejores credenciales, y que estas credenciales o estos créditos o diplomas que ellos tenían eran mejores que las de Pablo. Y mucha gente incluso se quedaban vislumbrados por las historias que estos falsos maestros traían. Y entonces a menudo también tuvo que enfrentar las falsas acusaciones, los cargos falsos que hacían las autoridades contra los cristianos. E incluso hubo personas que se veían como creyentes y que se veían como que predicaban el evangelio, pero que en realidad estaban contra el apóstol y no les gustaba el ejemplo que él daba como un hombre pobre, entregado a la predicación aún en medio de la oposición. Así, y ellos pensaban que podían ser buenos cristianos sin hacer ningún sacrificio de estos, así que también estaban en contra del apóstol Pablo. Así que habían palabras falsas a sus espaldas. Muchas personas son agradecidas con los predicadores, personas creyentes eran agradecidos con los predicadores, pero los tiempos cambian. Mira, cuando yo estaba joven, como un joven predicador, cada servicio yo tenía muchos agradecimientos de parte de la gente. Incluso la congregación era más pequeña, pero lo cual desde luego desde luego puede no llegar a ser muy bueno que te estén agradeciendo mucho, pero uno lo agradece, y muchas personas estaban agradecidas enormemente por el ministerio. Pero hoy por hoy, quienes te agradecen por el mensaje usualmente son personas que superan los 70 años. Es decir, somos una cultura que ya hoy por hoy no se expresa habitualmente la gratitud al ministerio. Cuando yo, por ejemplo, estaba en la escuela, nosotros teníamos que agradecer casi por todo lo que pasaba. Usualmente teníamos que dar gracias. Y teníamos eventos en los que las personas eran agradecidas, mostraban su gratitud, pero hoy por hoy eso ha pasado. Nosotros no estamos aquí para dar gracias, no estamos aquí para preocuparnos por esto o por aquello, dicen algunos. No estamos preparados para agradecer. Y por eso nos dice aquí la palabra de Dios, en honra y por deshonra, es decir, con gratitud o sin gratitud por parte de las personas, nuestro llamado es declarar a Cristo, representarlo, anunciarlo. No vivimos para que se nos adore, para que se nos agradezca. Desafortunadamente, aquí y allí hay ministros que viven por la gratitud y para que le adoren. Y algunos de ellos incluso ni siquiera reciben de ninguna manera crítica u ofensa. Y vemos que
muchos predicadores lo que dicen es: yo no podría reprobar aquello o señalar lo otro, porque entonces mucha gente, pues yo le caería mal a muchas personas. Y entonces comienzan a negociar las verdades, pero no, nosotros tenemos que estar aferrados al estándar de Dios sin importar lo que pase. Y debemos contarle a las personas la verdad y llamarles a la verdad sin importar si esto sea popular o no. Y el apóstol Pablo continúa aquí entonces: por honra y por deshonra. Y miremos ahora el versículo 9. Miremos estas palabras: como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice desconocidos? Él no quiere decir lo que tal vez entendamos así a simple vista, como que alguien no lo conocía o nunca había oído de él, sino que la palabra original en griego lo que nos quiere decir es como sin ser notado, sin ser una persona notable, sin ser una persona que reciba aclamaciones. Es lo que quiere decir aquí desconocidos. Una persona que deliberadamente no está llamando la atención del mundo. No tiene distinciones, no tiene títulos, no busca ser reconocido por ningún tipo de admiración mundana como ministro de Dios que es. Así que a lo que él se refiere aquí es que debe haber un silencio acerca de ti. Si tú eres llamado al ministerio, o a testificar a otros, no esperes ser notado. No esperes tener admiración. Porque tú estás sirviendo a aquel a quien el mundo rechaza. Tú no tendrás buena fama sirviendo a aquel a quien el mundo desprecia. Pero bien conocido, dice también el texto. Desconocido, pero bien conocido a los creyentes. Nunca te preocupes por ser notable en este mundo. No puedes ser una persona notable y agradable a todos, a menos que empieces a transigir en las verdades de la palabra. Y el apóstol Pablo lo que quiere que veamos es lo siguiente, cuando dice aquí: como moribundos, como muertos, es lo que quiere decir. Mas aquí vivimos, aún así estamos ministrando, aún así estamos predicando. ¿No crees que fue esto lo que sucedió cuando él fue apedreado y estuvo tan cerca a la muerte, posiblemente muerto, y fue llevado, arrojado allí? Pensaron que estaba muerto, y cuando se levantó, aún así dice la escritura en el libro de Hechos que se volvió a predicar, es decir, como muerto, pero he aquí vivimos. Y aunque en español no lo vemos, aquí debería haber un signo de exclamación: he aquí estoy vivo, he aquí vivimos. Ellos quisieran asesinarme, quisieran eliminarme, pero he aquí vivo para predicar el evangelio. Me han echado de este pueblo, me han apedreado, pero aún así, he aquí regreso, porque estoy comprometido con la predicación del evangelio. Él fue llevado a la prisión, pero aún así lo que hizo fue apelar a ver al César. ¿Y qué hizo allí? Predicar a los dignatarios que se iban encontrando por el camino, y le predicó a Félix y a Agripa, y a los romanos que encontraba por el camino predicaba, y a los líderes judíos en Roma. Y allí en Roma él estuvo por 2 años allí predicando y testificando como libre. Por eso dice aquí: como moribundos, mas he aquí vivimos. Lo que él quiere decir es: por el poder de Dios vivimos. Y esto es algo hermoso para nosotros como como siervos del Señor. Déjame leer 1 Corintios capítulo 4 versículo 11.
Primera de Corintios 4:11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dios aún así le dio este tremendo ministerio. Ahora, para concluir, acerquémonos al versículo 10, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oh, esto es algo posiblemente triste, quizás podríamos de decir, pero aún así hay momentos duros, momentos difíciles. Muchas personas que aman al Señor, incluso con grandes esfuerzos, son rechazados por la familia quizás. Hemos visto incluso adolescentes y hemos visto adolescentes que rechazan al Señor. Y esto es muy triste. Y yo recuerdo cuando yo estaba joven, alguien me dijo, pero si tú eres un adolescente y te estás perdiendo muchas cosas. Pero nosotros hemos comprobado a lo largo de nuestro camino que el Señor nos bendice. Y muchas personas me podían mirar cuando yo estaba joven y me decían, "Oh, pero si tú no has visto muchas cosas, tú no has probado mucho." Pero no, las rechazo todos, las hemos rechazado todas por el servicio al Señor. Y es triste que muchos jóvenes rechacen esto y oramos por ellos. Porque cuando venimos al Señor y Él nos permite ver nuestra necesidad de que tenemos de Él, Él nos bendice. Y vemos aquí en el versículo 10, como entristecidos, es la palabra, como entristecidos, mas siempre gozosos. Él nos bendice con gozo en todo momento. Nosotros podemos ver los ataques que vivimos como cristianos y vemos que somos débiles. Y esto nos entristece, claro. Pero aún así en todo nos gozamos porque tenemos la bendición de Dios y su poder que bendice y respalda nuestro testimonio y nos permite conocer este destino futuro que tenemos al servicio del Señor. Y Pablo dice aquí, mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El ejemplo del apóstol Pablo, él no tenía nada. Qué ejemplo de ministerio. Él trabajaba para vivir allí donde iba, para que nadie pudiese, quizás hablar mal de su ministerio. Él nunca estaba interesado en recibir dinero o bienes. Y estaba enriqueciendo a muchos con su labor, con su testimonio, pero aún así él no se permitió riquezas. Cuando Félix, el procurador romano en Judá, quería incluso soltarlo, quería soltarlo esperando que el apóstol le sobornara, pero el apóstol no le pudo dar nada porque no tenía nada. Era un hombre pobre. Nosotros hemos leído de algunos ministros que son ricos. Miren, por ejemplo, aquellos que siempre están hablando de la prosperidad, esta predicación de la prosperidad. Muchos de ellos incluso tienen aviones, más de un avión, gente ricos. Nada que ver con el ejemplo del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que vivir de una forma modesta. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Nosotros
Ni oro ni plata tengo, dijo el apóstol Pablo, pero lo que tenemos te damos. El Evangelio, el Evangelio. Incluso hemos oído de ministros reformados que aquí y allá son ricos. Uno de ellos murió 2 o 3 años atrás. Un predicador conocido dejó una pequeña fortuna. Pero yo recuerdo años atrás, cuando yo era joven, un ministro de la palabra, siendo rico, no podía ser rico sin estar transigiendo con la verdad. No puedes, porque si algunos de ellos cobran por predicar el evangelio, cobran por los libros, y entonces comienzan a acumular una fortuna. Pero con el tiempo no vas a poder señalar estas cosas como malas. No vas a poder llamar la atención sobre las personas que están viviendo de esta manera. Y se puede ver comprometido tu testimonio. Y no eres capaz después de predicar o de anunciar el evangelio si no es por una ganancia. Incluso si la predicación es buena o es sana, no puede ser apropiada si se hace por interés económico, tratando de acumular riquezas. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: como pobres, pero enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cuando el apóstol Pablo fue a la gloria, él fue martirizado, él fue asesinado. Y en este mundo él no tenía nada, pero él tiene todo, tuvo todo. Piensa en esto, pensemos en él. Cuando el apóstol Pablo fue llevado por el Espíritu Santo a Roma, no necesitó dinero, no necesitó nada para mantenimiento. Él sabía que Dios le llevaría hasta Roma, y así fue. Dios lo hizo por medio del arresto. ¿Y él qué hizo? Apeló al César y fue llevado a Roma. Y cuando llegó a Roma, después de ese gran viaje escoltado por los militares, él no tenía nada, pero lo poseía todo. Y él anduvo por todo el mundo en aquellos días y fue fundador de iglesias en todas partes, y él pudo ver la gloria de Dios en los ojos de millones de creyentes que vinieron al Señor por su trabajo, por su obra. Él no tenía nada, pero lo tenía todo, y tuvo un final triunfante cuando fue llevado por gracia a la gloria. El apóstol lo predicó, lo vivió, fue de ejemplo, y es el estándar para nosotros. Ahora, nosotros no tenemos que vivir en pobreza, no, pero todos nosotros, cuidado con lo que desees, con lo que poseas. Nunca debes ser rico en el ministerio. Pon al Señor, su obra y al evangelio primero. Y un día, cuando llegues a la gloria, lo poseerás todo.